Vamos a continuación a hablar sobre un tema que se ha vuelto esencial en nuestra sociedad: cómo asegurarnos de disfrutar de una longevidad saludable y de calidad en nuestros hogares. En un mundo en constante evolución, la tecnología y los cuidados profesionales se han convertido en aliados fundamentales para garantizar envejecer con dignidad y bienestar. Para la siguiente charla, titulada Longevidad saludable, tecnología y cuidados profesionales en el domicilio, tenemos el placer de contar con Yolanda García Martínez, directora de calidad de CEO Seniors, quien va a compartir con nosotros esta ponencia. Buenos días. Bueno, antes de nada, como ya ha dicho ella, pedir disculpas en nombre de Claudia, que le encantaría estar aquí. Es una pena privaros de la pasión que transmite en cada una de sus intervenciones, pero bueno, voy a intentar no dejarla atrás, no dejarla mal. Vamos a hablar de tecnología y cuidados profesionales en el domicilio. Algo que parece como que no pega, ¿no? ¿Qué es esto de la tecnología, los mayores, el cuidado? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo esto sí que es posible y nosotros lo estamos haciendo posible. Hay un dato que hace tiempo nos obsesiona a las personas que trabajamos y que hemos hecho seniors. Y a lo mejor algunos de los que estáis aquí ya lo conocéis. Todos sabemos que más o menos la esperanza de vida en nuestro país es de alrededor entre 83 y 86 años de media, ¿no? Entre hombres, mujeres, las mujeres un poquito más, aunque cada vez nos vamos acercando. Sin embargo, poca gente conoce el dato de cuántos años tenemos de buena calidad de vida. Este dato son 65 años. Es un dato que cuando no lo conoces y de repente lo ves, asusta muchísimo, ¿no? Yo hace un mes cumplí 60 años. Me niego a pensar que solo me queden 5 años de buena calidad de vida. Según empezamos a cuidar, y todas las personas que trabajamos en seniors tenemos ya una dilatada experiencia de cuidados con personas mayores, nos empezamos a dar cuenta, algo que teníamos clarísimo, que la tecnología puede hacer muchísimo por la salud y el cuidado de las personas. Y dos, que no todas las patologías llamadas de tercera edad son patologías de tercera edad, que nosotros tenemos la responsabilidad de coger las riendas de nuestra salud, que no todo lo tenemos que dejar en manos de los médicos. Obviamente los médicos son una parte importantísima, pero nosotros somos responsables de cómo llegamos a estas etapas de la vida. No voy a decir finales, porque ahora ya la etapa final son muchísimos años, pero sí que somos muy responsables del cómo llegamos hasta aquí. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos solucionar esto. También empezamos a ver que a las personas no nos importa tanto todo lo que vivimos, sino cómo vivimos. Es decir, yo no quiero llegar a vivir 90, 95, 100 años, que ya es una edad muy habitual, si yo no los puedo vivir bien. Prefiero no tanta calidad, no tanta cantidad de años, pero sí cantidad. Quiero vivir bien los años que tenga que vivir. Si son muchos, fenomenal. Pero si no, no queremos vivir muchísimo con esta mala calidad. Hay una gráfica que es muy, muy explícita, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Vivimos, empiezan a aparecer las patologías, empezamos a medicarnos. Afortunadamente tenemos, en España tenemos una sanidad de lujo que a través de fármacos, a través de tratamientos, nos mantiene, pero ¿cómo nos mantiene, no? Vivimos muchísimo, pero no tan bien como nos gustaría. Aquí es donde podemos ver que si nos cuidamos, esa esperanza de vida es no tanto tan larga, pero sí muchísimo mejor. Y entonces dijimos, vale, la tecnología es un gran aliado nuestro, ¿no? Podemos hacer algo, pero también nosotros podemos hacer mucho por todo esto. Claudia y yo somos unas firmes creyentes de que todo esto se puede revertir y de que, como os he dicho antes, se pueden hacer muchas cosas antes de llegar a esto. Y entonces dijimos, vale, nosotros cuidamos a personas mayores y personas mayores que a veces ya están malitas, personas que ya son dependientes. Pero ¿y si empezamos a cuidar antes? ¿Y si empezamos a divulgar que nosotros podemos hacer muchas cosas para luego no tener que tomar tantos fármacos, para luego no tener que depender de tantos tratamientos que muchas veces son agresivos, que nos provocan efectos secundarios, etcétera, etcétera? Vamos a llegar ahí de verdad cuando lo necesitemos, pero antes vamos a intentar evitar todo esto. Y entonces empezamos a pensar, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología
Pero no solo la tecnología, cómo nuestro capital humano, que es el capital más valioso que tenemos en Seniors, en nuestra empresa, nos puede ayudar a llevar esta tecnología a las personas que queremos que lleguen, ¿no? Entonces creamos Vitalidad Plus, programa único por varias razones, pero las más importantes son que hay personas detrás del programa, que hay un coach, que es la persona que va a acompañar a quien entra en el programa, y ahora os explicaré cómo. Y luego que, a diferencia de otros programas, aquí es el programa el que se adapta a la persona. No es la persona quien se tiene que adaptar al programa, que es lo que normalmente pasa en programas de bienestar muchas veces. Es una iniciativa única basada en los 4 pilares fundamentales del bienestar. Cuando preguntamos a la gente, cuando empezamos con este programa hace ya un año, con todas las personas que han pasado por él, y preguntamos, ¿qué es el bienestar? Pues normalmente la gente nos dice, pues sentirme bien, encontrarme bien, ¿no? Y sí, claro, el bienestar es encontrarse bien, pero encontrarse bien, ¿cómo? Es encontrarse bien desde nuestra parte física hasta nuestra parte mental, hasta nuestro bienestar emocional. Es estar bien en todos los aspectos de nuestra vida. Si buscamos pilares del bienestar hay muchos, pero los 4 que a nosotros nos interesaban y donde de verdad podíamos trabajar eran actividad física, nutrición, sueño y bienestar emocional. Y lo más importante de todo es que abordamos los 4 a la vez. Hacemos un abordaje integral, un abordaje holístico. Muchos de los trabajos que se hacen últimamente y de los abordajes que se hacen, y cada vez, afortunadamente, hay más médicos, especialistas, sanitarios que lo hacen, es hacer un abordaje completo de todo. Es decir, no trato una parte solamente. No sirve de nada tratar la nutrición si no trato el sueño, ¿no? Esto es algo que los endocrinos, por ejemplo, ya están trabajando muchísimo. Si no duermo bien, es muy difícil controlar mi peso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos estas rutinas? En el fondo de lo que se trata es de cambiar de hábitos. Nosotros no proponemos dietas, no proponemos nada que sea puntual o que suene a esto es lo que tengo que hacer ahora. Porque además eso no funciona. Lo que queremos es un cambio de hábitos. Tanto si ya nos hemos iniciado en alguno de ellos, bueno, pues es mejorarlos, como si no sabemos. Hoy en día recibimos también tantísima información de tantos lados. Tienes que comer no sé cuántas porciones de verdura al día, de fruta, de tal. Al final dices, ¿pero qué tengo que comer? Tienes que hacer ejercicio de este, del otro, del tal. Dices, ya, pero yo, con mis condiciones, con mi capacidad física, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo tengo dolor, o yo hace mucho que no hice ejercicio físico, o yo es que duermo mal, pero claro, es la edad, y ya por eso duermo mal. Bueno, pues todo esto es lo que nos ayuda el programa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a, vale, quiero mejorar mis hábitos, pero si no tengo a alguien que me acompañe, es que no tengo ni idea de por dónde empezar ni de cómo hacerlo, ¿no? Cuando una persona se acerca al programa y se integra en el programa de Vitalidad Plus, lo primero que recibe es una llamada, una videollamada, por un coach, por una persona que va a ser la cara visible del programa durante todo el tiempo que dure, durante todo el tiempo que estemos en él. Esta persona va a recoger un montón de información nuestra. Nos va a preguntar cuáles son nuestros patrones habituales de sueño, cómo comemos, si hacemos ejercicio físico, si no, desde hace cuánto tiempo no lo hacemos. Va a recoger mucha información. En base a toda esta información que le vamos a dar, va a personalizar los contenidos que vamos a trabajar a partir de ahí cada semana. Y algo importantísimo es que junto con esa persona vamos a fijar los objetivos que queremos trabajar. Y a partir de ahí se inicia una adaptación de estos contenidos y un seguimiento por parte de él. Este coach, como os digo, va a ser la cara visible del programa, va a ser la persona con la que vamos a estar en contacto todo el tiempo. Al principio va a ser un seguimiento mucho más exhaustivo y una vez que ya comencemos, bueno, pues el seguimiento se va adaptando también en función de la persona y de cómo quiera hacerlo. ¿Cómo se traducen los contenidos? Pues a través de una app. Aquí es donde entra en juego la tecnología, que es nuestro gran aliado. Nosotros pensamos que la tecnología por sí sola y sin esa capa humana se nos queda corta y a veces esa profesionalización sin la tecnología no nos permite tampoco llegar a todo el mundo. Por eso creemos, desde que Seniors nació, que el tándem tecnología
y profesionales, pues es inseparable. Nosotros oímos hablar de las barreras tecnológicas, ¿no? No es que las personas mayores, como tal, como cual, independientemente de que Vitalidad Plus empezó para personas mayores, pero ahora ya se nos ha quedado corto ese de personas mayores y ya lo estamos ampliando a todos los rangos de edad. Pero no es verdad. Si a las personas mayores, que son las que más problemas pueden tener con la barrera tecnológica, les ofreces algo que realmente está hecho de una manera sencilla, intuitiva, entran perfectísimamente. En esta aplicación vamos volcando los contenidos semanales, es decir, pues, por ejemplo, ejercicio físico en función del nivel que tenga la persona, de la capacidad que tenga, pues cada semana vamos proponiendo sesiones de ejercicio. Son sesiones muy adaptadas al nivel de cada persona y son sesiones además que se pueden hacer en domicilio perfectamente porque están diseñadas obviamente por entrenadores personales, por personas especializadas y que se adaptan, o sea, nos imaginamos que alguien lo está haciendo en casa con los materiales que tenemos en casa. En cuanto al tema de nutrición, exactamente igual. El equipo de nutricionistas que hay por detrás del programa se adapta una vez más a los hábitos de la persona. Hay personas pues, que comen en casa todos los días o personas que dicen, es que yo no como en casa y además no cocino. Siempre hablo de hábitos, no hablamos de dietas. Hablamos siempre de hábitos, porque de lo que se trata es de aprender a comer, en este caso, de otra manera, a movernos de otra manera, a dormir de otra manera, de la manera más sana posible y que nos va a garantizar una mejor calidad de vida. Que con muy poquito que nosotros hagamos, de manera sostenida en el tiempo y siendo responsables del por qué lo estamos haciendo, evitaríamos tantos fármacos y mejoraríamos nuestra calidad de vida. Fitbit seguro que os suena a todos mucho, ¿no? Fitbit son las pulseritas de actividad o los smartwatch, los relojitos que muchos de nosotros ya usamos, y forma una parte muy importante del programa. ¿Para qué nos sirve? Pues para darnos métricas objetivas. Os pongo un ejemplo. Hay muchas veces que creemos que dormimos mal, ¿no? Y nos levantamos y decimos, jo, qué mal he descansado hoy. Bueno, pues luego resulta que miramos nuestra métrica en el reloj y resulta que sí que hemos tenido un sueño de calidad. Sin embargo, nuestra percepción no es esa. Y al revés. Hay veces que decimos, qué bien he descansado hoy y resulta que nuestro sueño no ha sido de calidad. Pues datos como este, como la frecuencia cardíaca, como nuestras horas de actividad, es lo que le sirven al coach de vitalidad para tener la información más objetiva posible. Estos son una serie de datos de los resultados que hemos obtenido con nuestro programa, como os digo, desde hace un año que comenzamos. Y, simplemente son ejemplos. El 95% de los usuarios que comenzaron han cumplido objetivos. Ha habido un aumento medio del número de pasos, esto que está tan de moda ahora, pero sí que nos da una referencia también de la actividad que hacemos, pues del 160%. Todas las personas, absolutamente todas las que han participado, las que están disfrutando del programa desde hace un año hasta ahora, han hecho mínimo 2 días de sesiones de mindfulness a la semana. Y la valoración de los coaches que tenemos en el programa es muy alta, mucho más alta de una valoración de calidad media que suele ser alrededor del 80-85%, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra escucha.